jóvenes espectadores. Hoy vengo aquí a presentarles a Edwin Martínez, filósofo, teólogo. Cerró sus estudios en maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Utah, de la Landívar, y también contamos con su apoyo ya que es un coordinador académico de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Rafael Landívar. Muy buenas tardes, muchas gracias por aquí brindarnos un poco de su tiempo. Muy bien. Nosotros quisiéramos hacerle unas preguntas acerca del caso Monseñor Juan Gerardi. Cuéntenos, por favor, ¿usted qué piensa del trabajo que realizó Monseñor Juan Gerardi? Bueno, pues ahí sí es un tema bastante grande. Yo creo que el REMI es, por ejemplo, una de las trabajos más interesantes o más sobresalientes de él. Sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg o en una etapa de vida de él. Mucho se ha escrito de eso. En la página de la Oda, por ejemplo, se puede ver la biografía de él, y junto con un libro que ha escrito Santiago Otero. En resumidas cuentas, podríamos decir, religioso, sacerdote diocesano, producto, bueno, ya de más o menos 60, 70 años en adelante, o sea, ya alguien pues con esquemas de vida, sufre un cambio en cuanto al Vaticano II, en cuanto a una nueva forma de ver el mundo, la iglesia y la sociedad. Entonces en ese cambio de la iglesia de paradigmas, entonces se da de cierta forma un acercamiento más a la realidad del país. Entonces de alguna manera eso lo va confrontando, su fe, su vida, su historia. Entonces obtenemos de este proceso pues un sacerdote, podemos decir, un ser humano con cierta sensibilidad social, comprometido con la historia de su pueblo, y que de alguna manera quiere hacer algo a partir de su identidad como sacerdote, pues, o como obispo en cierta forma. Entonces, primero sacerdote, luego es obispo, y todo eso se da en el ámbito de esta evolución o cambio del Vaticano II, hasta que obviamente ya después de los años 80 viene toda la cuestión, la represión militar, la Guerra Fría y el conflicto armado en Guatemala. Pero decir, y por supuesto después de eso es que él decide, en vistas a que, claro, el informe, la Comisión del Esclarecimiento Histórico, obviamente es una versión de los hechos desde el punto de vista de la ONU, pero también no da voz de alguna manera a las víctimas. Entonces él, después de este proceso, decide convocar, aunar a un proceso que sería recuperar esa memoria a través de un tipo de entrevistas o de ir a las víctimas y con mucho cuidado tratar de esclarecer los hechos o ver ahí sí que la versión pues, de ellos, ¿no? Pero como digo, esto es solo como el punto último de su etapa, obviamente, porque lo asesinaron, pero detrás de eso hay toda una vida de formación y de cambios también, pues, porque una persona que sea que quiera una transformación social, una persona que tiene valores, pues se forma, no cae del cielo. Claro. Y dígame, usted como teólogo, ¿qué postura toma ante el caso? Bueno, es interesante. La postura siento que es la misma que la de Jesús de Nazaret, es decir, no podemos hacer una lectura solamente simplista de que un cura que se meta a política, podríamos decir, o como muchas veces en las redes sociales circulan los tweets y la forma tan simplista de decir las cosas no son blancas o negras, simplemente hay muchos matices. La postura de la Iglesia Católica, no solo en Guatemala, ha sido clara, es decir, el establecimiento de la verdad, esclarecer los hechos, quién fue o los motivos por los cuales llevaron a asesinato, que el caso lo demostró, ¿no? Obviamente los hechores materiales del caso, no así los hechores intelectuales que no han llegado a concretarse una persecución penal.
Desde el punto de vista social, así podríamos decir, así como Gandhi, como Martin Luther King, personajes que tocan como, o se enfrentan a valores de una sociedad y los cuestionan, obviamente no cae bien. Entonces, la única forma de callar esas voces es a través de la muerte, ¿no? Entonces, y es algo, un mecanismo, un sistema humano que siempre ha existido, ¿no? Pero para nosotros los cristianos se llama martirio, no solo porque tenía una fe en Dios o como la Iglesia Católica a veces dice de los mártires, por amor, su mártir de la justicia, un mártir que precisamente buscaba dar voz a las personas, a las víctimas. Entonces, la postura es eso, ¿no? Un ser humano que pasó haciendo el bien, que su intención, o sea, en sí mismo no fue causar polémica o enfrentar a un país, sino buscar la verdad. Entonces, y buscar la verdad buscar la verdad te hace tomar partido de buena manera, sobre todo por las personas, por las víctimas. Entonces, para nosotros los cristianos, aunque suene un poquito como demasiado pesimista o muy sangriento, por así decirlo, es alguien que le fue arrancada su vida, y que sin embargo eso genera más esperanza, no la muerte trágica a sí misma, sino en el lenguaje católico cristiano se llama mártir, ¿no? Alguien que no es que sea un héroe o cosas así, o que le haya buscado morir, sino simplemente, como dice el Evangelio, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, dar esa vida no solo es morir, dar esa vida es ponerse toda la vida de parte de defender los derechos humanos, buscar verdad sobre esos hechos. Entonces, esa lectura, podemos decir, así como le pasó a Jesús, es la que podríamos hacer nosotros. Claro, sí, yo he investigado mucho y he admirado mucho a Monseñor Juan Girardi, ya que él era muy empático con la gente del interior, más que todo del Quiché, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, el obispo, si no estoy mal, yo creo que uno de los primeros o segundos. Entonces, precisamente su acercamiento a la realidad fue por esa vía, por lo religioso, ¿no? Entonces, obviamente, decir, eso no quiere decir que uno se haga cura o se haga obispo para conocer la realidad, simplemente lo que pasa es que eso, ¿no? La realidad le sirvió el paso siendo obispo en una diócesis en un departamento bien duro, prácticamente uno de los más desiguales y más empobrecidos de acá. Entonces, desde ese punto de vista, por eso también llama la atención, pues, que un señor más o menos de 60, 70 años, es decir, cambie también la perspectiva, cambie el chip o el paradigma. A veces, ya cuando uno entra en esa edad, o sea, ya cuesta cambiar, busca otras cosas, otras seguridades, otro tipo de confort, por así decirlo. O sea, él, estando en esa situación, lo que buscaba más bien es cómo servir. Sí. Y dígame, ¿usted tendrá algún conocimiento sobre los actores o alguna otra versión sobre el caso? Pues básicamente yo he estado siguiendo un poquito, así tal vez no soy abogado, pero sí conozco un poquito los hechores, es decir, lo que pasó. Hay un video que está en YouTube que se llama La verdad de nuestra fuerza, que 3 capítulos se da cómo se desarrolló todo eso, los actores, cómo se desarrolló el juicio. De hecho, uno de los forenses que ayudó como a quitar las mentiras de Balú y todo el perro todo lo que pasó, es también trabajador aquí en la Universidad Rafael Andívar, se llama Mario Iraeta, que es ahorita uno de los principales profesores de educación de tiempo completo aquí en el técnico de la licenciatura en estudios criminalísticos. Entonces, con la prueba científica se descubrieron muchas cosas, pues que no era eso, el perro y todas las cosas. No se puede establecer en cierta forma tal vez una especie de reconstrucción de la escena del crimen por un montón de que la escena ya fue,
como se dice, viciada. Pero sin embargo, las investigaciones arrojaron pues con certeza cuáles fueron los móviles, ¿no? Pues, y en este país obviamente siempre se ha tapado esa versión de los hechos, por ejemplo, diciendo que era un crimen pasional, que era tantas cosas, pero en el fondo está claro que los intereses que estaban en juego son realmente intereses fuertes, es decir, una institución religiosa que con su escrito desafía el silencio, la impunidad que hay también sobre esos hechos, específicamente porque el informe no ataca, sino dice, su intención es decir que de todos los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y masacres en el conflicto armado, el Estado, a través del ejército, fue el que más perpetró estos hechos. Y por último, ¿usted quisiera dar alguna opinión personal acerca del caso Monseñor Juan Gerardi? Bueno, con Monseñor Gerardi podemos decir que claro, es un caso paradigmático, es un caso, podemos decir, famoso. Sin embargo, así como él, hay muchos más seres humanos, más guatemaltecos, que de forma anónima fueron también muertos y masacrados durante la guerra, y su única preocupación o delito de cierta forma pues era cambiar una institución, proponer el cambio político, no estar de acuerdo, e incluso hacer una resistencia pacífica, ¿no? Entonces no es que Juan Gerardi sea como un símbolo, un ícono, pues, pero sí como era de muchas otras personas. Yo siento que también habría que mirar, o sea, porque el interés o lo que él pretendía, en cierta forma, no es un protagonismo, sino darle voz a las víctimas. Entonces, cualquiera que sigue el legado o se sienta admirado o quiere seguir este personaje, se tiene que dar cuenta que el objetivo de él era precisamente darle la palabra y la razón a las víctimas. Entonces, hasta que no dejemos de verla a él, nos concentremos en las otras personas, a veces sin nombre, a veces XX, que siguen todavía ahí, entonces es decir, también no vamos a dar ese paso, pues, porque, por así decirlo, o sea, Jesús no se predicó a sí mismo. Jesús, su intención no era que lo siguieran a él, su intención era que las cosas cambiaran, que la mujer fuera incluida en un sistema patriarcal judío, que el que era enfermo fuera sanado y recuperara su dignidad y regresara a la comunidad. Entonces Jesús nunca se predicó a sí mismo, Jesús nunca fue el centro de las cosas. Entonces Monseñor Gerardi es lo mismo, o sea, a veces podemos caer en una especie de, no se puede decir, no sé si fanatismo o una falsa veneración, en el sentido de que la verdadera pues devoción hacia él, o el seguimiento o la admiración, se debe transmitir o se debe concretar como un continuo de su causa, pues. Entonces, mirar a aquellos que él miraba, defender a aquellos de que él defendía, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones, no solo religiosas, no solo cristianas, sino incluso personas también sin nombre, que se ponen pues del lado de la vida, ¿no? Entonces, Monseñor Gerardi creo que es un símbolo por ese lado, como muy guatemalteco y muy universal, en el sentido que para hacer el bien, para ponerse del lado de la justicia, no necesariamente se tiene que ser católico, sino simplemente aquella persona que se siente interpelado por la realidad, no esté de acuerdo, se resista de forma pacífica y quiere que las cosas cambien. Entonces encontrará en él pues como una esperanza, ¿no? Bueno, entonces solo para ustedes agradecer su visita y también invitar a todos los jóvenes de la universidad que obviamente tenemos que recuperar nuestra memoria histórica. Estos personajes, no solo por su talante religioso católico, nos invitan a ver la historia en la cual venimos,
Obviamente son una señal muy importante y esperamos que podamos aprender mucho de ellos, no solo de manera de conocimiento, sino de manera de actitudes, valores, que obviamente, o sea, eso no implica solo ser religioso, sino el valor fundamental de la sensibilidad, de la humanidad hacia las personas. Okay. Bueno, muchas gracias, Erwin, de verdad que nosotros se lo agradecemos de parte de la Facultad de Ciencias Políticas. Fue un gusto de verdad que haya usted podido compartir esta información con nosotros y esperemos más para el caso Monseñor Juan Gerardi.